capacidad, la inteligencia, la sapiencia. Buenos días a todos. Hoy comienzo este video. Voy rumbo a Higo. Me mandó un mensaje mi patrón, el gringo, el Mike, preguntándome que si de casualidad no tenía algunas pruebas de COVID, porque yo hace mucho tenía muchas, bueno, y todas las tengo, pero le decía que yo tenía, si necesitaba, le dije, si necesitas cuando se enfermaba, yo te traigo una, y a Manuel también le llevé una, y me estaba preguntando, le digo, pues sí tengo, pero no sé si ya están expiradas o qué, y de todas maneras se las voy a llevar. Es que no tienen fecha de caducidad, yo se las busco por un lado, por otro, le voy a llevar estas dos, y no, pues no le encuentro nada. Y yo creo que se está sintiendo mal. Ya tengo días que no hablo con él desde que fui a darle ride, que vino del Paso. Y él seguido anda enfermo, se enferma mucho. Nunca se vacuna. Le digo que si se vacuna y dice que para la influenza, y dice que no, pero que se va a vacunar y que se va a vacunar. Pero nunca se vacuna, nunca toma vitaminas, nunca se alimenta bien. Y pues yo pienso que por esa razón se enferma mucho. Tiene sus defensas muy bajas. Bueno, pues ya nos vemos, a ver. Pues aquí vamos otra vez. Después de muchos días, tengo noticias del Mike. El día de hoy sí ha estado muy frío. Anunciaban nieve en Beol y aquí aguanieve, pero mucho frío. Ya ven que en otros estados ha estado hasta nevando, como en Florida, que casi nunca cae nieve, pues no es bien nunca. Y están esperando una tormenta en Texas. Y aquí, que es donde importa, nada. Bueno, pues yo creo que nada más le voy a dejar una. Esta trae 4. Y esta la voy a regresar. Se la voy a echar en su bolsa porque me dijo que se la dejara atrás de la puerta. No, atrás de la puerta no, a un lado de la puerta. Ahí tiene bien adornado porque es fanático de los Broncos. Aquí se la voy a dejar. Y pues ahora vámonos. Me están dando ganas de llegar ahí al mercado comunitario, a ver si no hay tanta gente. Voy a ir a asomarme. Total, si hay mucha gente, pues me voy para la casa. Bueno, es que a veces hay unas filas bien largas y mira, espero estar ahí esperando en la fila. Bueno, por acá está el mercado comunitario. Pero creo que sí hay mucha gente. ¿Qué vale? No, nada. Sí voy a entrar, parece que no hay fila. Este es el mercado comunitario. No sé qué es eso. Yo creo que ya con esto es lo que voy a echar, no sé si... Bueno, pues ya salí, ya me voy. No hay muchas cosas, pero pues lo que haya, lo que encuentre uno es bueno, es gratis. Y sí entra mucha gente aquí a esta tienda. Bueno, pues ahora vamos porque voy a Costco. Y es que hay veces que encuentra uno carne. Yo aquí he encontrado trozos de ribeye, he encontrado costillas de cerdo y así trozos de carne como de sirloin, de ese tipo de carne, pero esta vez no había nada de carne. Pollo, casi siempre hay pollo, pero ahora tampoco no había pollo. Pero esta vez solo agarré esto, es leche, como que era su fecha de vencimiento hasta enero 28, pues ya mero, pero pues sí me la termino. Agarré papitas para mi hija, huevos,
Hay hay frutas y verduras, pero todo esto lo tiene uno que usar rápido porque rápido se echa a perder si no lo usa uno. Echa zanahorias, manzanas, calabacitas, estos dos panes, nada más estos dos. Algunas sopas de estas, aunque nosotros no las comemos de vez en cuando, Fátima. Y eché también unos mac and cheese, aquí se miran, de los que tienen preparados y nada más se calientan. No son comidas muy saludables, pero pues de vez en cuando que tiene. Y eso fue lo que traje abajo. Traigo más cosas, ni sé qué, jalapeños, camotes, tomatillos, limones, plátanos. Pero sí vale la pena venir, o sea, aquí puede venir a esta tienda uno todos los días. Hace mucho veníamos más seguido porque hace mucho no se juntaba tanta gente. Fue cuando nos dijeron que teníamos que aprovechar las ayudas que hay en el condado. Yo venía como cuando no trabajaba, cuando en el invierno que no trabajo mucho, venía como cada tercer día, no, como 2 veces por semana. Y al último, como para tener más control, porque se tiene uno que registrar y todo, y cuántos miembros de familia son y todo, y nos dieron esta tarjeta. Ya nada más llego y la escaneo. Y esta tarjeta ya tengo con ella como 2 años. No sé si tendrá vencimiento o no. Pues vámonos. Porque ahora voy a Costco a comprar otras cosas. Tienen un camioncito. En este es en el que van a recoger las donaciones, las cosas que van a donar en las tiendas para esta tienda. O también he mirado que a veces cargan de aquí de esta tienda, cargan en esas vans y se van a llevarlas. Creo que se van a algunos otros pueblitos de aquí otros pueblitos Ese Cheque González. Buenos días. Cheque González, sí. Bueno, pues llegamos a la Costco. Puro con ustedes, el genio Lucas y yo ahí salgo. Ay, traje de terrenca que me compró tan bonito. Está medio solo esta tienda. Porque otra vez hasta aquí está la orilla de los carros. Ahí viene un avión. Ahí está el aeropuerto. A la pasada no los llevan hasta donde deben de ir. Entonces agarro uno. Voy a usar un carrito y así le hago un favor al que los anda sentando, al que los anda recolectando. Good morning. Thank you.
Pues vámonos para la casa. Esperemos que no tarde la nieve ya. Por aquí a la izquierda, el otro día un señor me dijo que necesita un trabajo en su casa. Por aquí es por esta entrada. Sí, creo que sí es por ahí. Bueno, se puede entrar por los dos lados, por ese lado y por esta otra entrada a la izquierda. Me dijo que tenía una pared que tiene madera y que está muy... Por esta entrada esa, por Backward Valley, que está ya muy fregada esa pared y que quiere lijarla para ponerle stain y su acabado, su lacquer, su sealer y lacquer. Pero pues le mandé un mensaje, me dijo, le dije que me dijera cuando esté listo para ir a ver el trabajo. Me dijo que sí, me dijo, sí, dijo, regresando de Beaver Creek, pero no sé qué les vaya a regresar, ni sé si me vaya a hablar, si se le olvide. Bueno, pues si no, ya después le recordaré. Ahí tenemos al Tesla, que por cierto, ahí les dan mantenimiento. Que por cierto tiene malos reviews. El otro día estaba mirando los reviews y dicen que tienen muy mal servicio. Muy mal servicio el cliente y unos empleados muy malos, como que no están capacitados para su trabajo. Pero pues quién sabe, miré como 2 o 3 reviews con esas opiniones. Pero lo bueno es que yo no tengo un Tesla para venir a pasar el mal rato ahí. Bueno, Freddy lo tuviera, no importa que viniera a pasar el mal rato ahí. Parece que por allá está la nieve. Y por allá lo único que se mira es la polvadera que hacen las máquinas que trabajan en la mina que está ahí arriba. ¿Ese helicóptero qué trae? Ahorita andaba despegando. Además ahí no hay lugar para los helicópteros. Ya va a despegar otra vez. Bueno, nos vemos más adelante. Pues llegamos a la casa. Llegamos, pues nadie llegué. Bueno, voy a bajar todas las cosas que traje ahí. Al rato nos vemos. Voy a ver si funciona, pero no creo, porque aquí es zona restringida. Porque aquí está el aeropuerto muy cerca. Entonces, no creo que vaya a volar. Aquí dice zona restringida. A ver. No. Home point updated. No se puede despegar. Tengo que ir a intentarlo en un lugar que esté más alejado del aeropuerto. Ahora sí ya está volando, pero no puedo volarlo tanto. Ahí está. Ahí está, pero no lo puedo maniobrar mucho porque como que le hace falta actualizar el software. Lo levanté un poco y ya se me andaba cayendo allá, de aquella casa. Híjole.
Y luego se me desconectó de la tableta. Voy a tener que probarlo en un lugar abierto, donde no haya casas. Bueno, aquí los dejo, luego nos vemos. Parece que quiere empezar a nevar. Ojalá y sí neve, gracias a Dios. Bueno, sí está nevando, pero ojalá y siga. Mija. Ojalá que neve toda la noche y que amanezca de perdido unas 10 pulgadas.